Bueno, bienvenidos a este nuevo mini tutorial. En este caso vamos a analizar un caso específico de dónde hace falta separar datos. ¿A qué me refiero con esto? Fijémonos en este objeto. Tenemos un GameObject personaje con un componente vida, que a su vez ese tiene como hijo, emparentado, un gráfico, y a su vez ese gráfico tiene emparentado en algún hueso, en algún punto, un arma, un GameObject arma, con un componente arma. Claro, el componente arma tiene cosas como en el punto de disparo, cuánto daño tenemos. Imagínate que tenemos esta estructura. Si bien tiene mucho sentido, ¿qué problema tiene? El game designer cuando tiene que empezar a editar los datos como la vida máxima o la cantidad de municiones máxima o la cantidad de daño del arma que tenemos, empieza a tener que ir navegando en un mar de game objects. O sea, ¿a qué me refiero? El personaje está compuesto de múltiples game objects, tengo que empezar a abrirlos, buscar el componente emparentado en algún lugar y tocar la propiedad. Si bien, bueno, se puede hacer tranquilamente, es medio complicado, digamos, es muy difícil, digamos, de editar. Tiene otros problemas este approach. Si a su vez también queremos cambiar la estructura, queremos cambiar los componentes, queremos cambiar nombres de variables o mover variables de lugar a otros componentes, porque bueno, nada, estamos practicando con diferentes, bueno, arquitecturas para diseñar este caso. Nos encontramos con el caso de cada vez que movemos de una variable de lugar a otro componente, perdemos el dato y el designer tiene que ir y editarlo de vuelta. Entonces, ¿qué pasa? El problema este es, digamos, una cuestión de productividad. Digamos, ¿cómo podemos resolver este problema que estamos planteando? Este es un approach simple que propone lo siguiente. Todos los datos que conciernen al game designer de editarlos, lo vamos a mandar a un objeto separado. Este objeto separado va a tener esos datos. Esto no va a ser ni un game object ni un componente. Ahora vamos a ver que es algo llamado un scriptable object. Entonces, este scriptable object, este objeto, lo único que mantiene son estas propiedades en común que quiere editar el game designer. Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros a nuestro personaje le vamos a agregar un componente configurador, lo vamos a llamar personaje, que reciba estos datos y configura el resto. O sea que, ¿qué ganamos con esto? El game designer, a la hora de editar datos de nuestros objetos, no se preocupa por prefabs, por componentes en prefabs, por cosas extrañas adentro de otras cosas, sino se preocupa solamente por un objeto que tiene los datos, que está separado, y después, al editar estos datos, van a impactar directamente en el objeto. Entonces, la idea es separar los datos. Esto, por ejemplo, ya lo están haciendo, por ejemplo, con los materiales. Uno crea un material, le dice que es color verde, se lo aplica a 20 objetos. Después, si quieren cambiar el color del objeto, van al material y lo cambian por rojo y cambian todos. Es el mismo concepto. Vamos a verlo aplicado. Entonces, acá tengo Unity, vamos a crear un objeto cubo con otro objeto hijo cubo, que va a ser el arma, obviamente muy prototiposo, pero para el ejemplo va. Vamos a llamarle arma a este, y a este vamos a llamarle personaje. Entonces, personaje tiene, vamos a hacer los componentes, tiene el componente vida, que vamos a agregar, que administra todo lo relativo a la vida, y bueno, arma. Obviamente recuerden que es más, digamos, es más útil programar en inglés, más común programar en inglés. Un segundo que no me he entendido bien en hindi, arma, bien. Vamos a empezar a editarlos. Fíjense que bajo este diseño, mientras ahora hizo el estudio, este diseño lo que propone es que arma y vida sean genéricos, sean independientes, no son algo de una clase personaje. Son componentes separados que administran una vida y lo otro, digamos, el código del arma. Obviamente en este caso vamos a hacerlo muy básico, muy elemental. Lo único que va a tener vida es cantidad y cantidad máxima de vida. Y bueno, ahora, si bien no lo vamos a probar en tanto detalle, lo más elemental que se pueden hacer es que si la cantidad de vida es menor o igual a 0, destruyen el objeto. Obviamente, por ahora no estamos, digamos, este tutorial está pensado muy para principiantes, entonces no estamos viendo encapsulado, ni nada, ni eventos, ni nada por el estilo, que sería en realidad un approach más completo para un sistema de vida, pero bueno, eso lo vamos a hacer en futuros cursos, videitos. Bien, entonces acá en arma tenemos, por ejemplo, int balas y cantidad máxima de balas. Solo para dar un ejemplo. Obviamente acá solamente me voy a concentrar en los datos. Entonces nuevamente, por ejemplo, nosotros podemos hacer el prefab de nuestro personaje. Tirarlo por acá. Y más allá del prefab, fíjense que tenemos un componente por acá a editar, el game designer tiene que bajar acá, tiene que encontrar otro componente acá, y si bien este ejemplo es muy sencillo, piensen en un caso de la vida real, debe haber muchos componentes repartidos en muchas partes del objeto, y va a ser un caos editarlo. Entonces vamos a hacer este objeto separado, este objeto que en este caso va a tener la cantidad máxima de vida y la cantidad máxima de balas, porque hay, antes que me olvide, el daño. Vamos a separar las variables a otro objeto separado. Vamos a crear un script llamado
datos personaje, pues estamos en inglés, en castellano, recuerden que lo ideal sería, digamos, player data. Y esto va a ser, no va a ser un monobehavior, va a ser un scriptable object. Que va a tener esos datos, public float daño, public float cantidad máxima de balas, public float y teníamos vida máxima, si no me equivoco. Y le voy a agregar el siguiente atributo, create asset menu, menu name, es igual a, vamos a poner juego barra personaje. Fíjense, ¿qué logré con esto? Esto no es un monobehavior, no es un GameObject. ¿Qué es? La mejor forma de explicarlo es ver esto. Esperemos a que compile. Pueden ir a Create. Fíjense que apareció la opción Juego y apareció la opción Personaje. Exactamente lo que pusimos acá. Create, Juego, Personaje. Voy a ponerle esto Personaje 1. Y fíjense que me apareció un archivo, un asset, con las propiedades. Con daño, cantidad máxima, vida máxima. No sé, voy a poner daño 10. Tengo hasta máximo de 5 balas y 100 máximo de vida. Entonces, fíjense cómo creé un asset, un objeto que no está en la escena, es un objeto separado, insisto, como un material, como un prefab, que tiene estas propiedades en común. Entonces, la idea es que el game designer, el día que quiera editarse el personaje, viene acá digamos, al script del object, toca estos datos y debería impactar directamente en el juego. Entonces, hicimos una separación entre lo que son los datos del objeto y el objeto en sí que los usa. Ahora, ¿cómo aplicamos estos datos? Porque fíjense que vida y arma son componentes distintos separados. Si bien podríamos hacer que arma tenga una referencia a este objeto y personaje lo mismo, sería un tema de que vida solamente funcionaría con personaje. ¿Y qué pasa con los enemigos? Ahí hay digamos, un choque. Entonces lo que voy a hacer es un script personaje que va a ser básicamente como un director, una suerte de, digamos, configurador si se quiere. Personaje va a levantar una referencia a sus datos en el awake. En este caso voy a hacer un get component in children de vida. Y hacer vida, punto vida máxima, vida punto, como le pusimos, cantidad máxima, bien, vida punto cantidad máxima, es igual a datos, punto vida máxima, y lo mismo con arma. Arma punto, otra vez me olvidé las variables, como le pusimos cantidad de balas máximas y daño, bien, cantidad de balas máximas igual datos, cantidad de balas máximas y arma.daño es igual a datos.daño. Entonces fíjense que este componente lo único que hace es levantar los datos, esto es int, esto es float, pequeño detalle, vamos a poner int acá, ahora sí. Entonces este componente lo que hace es levantar los datos y configurar sus subcomponentes. En este caso los accede de getComponentChildren, los podrá ver público y arrastrado. Pero lo importante es que actúa como un configurador para repartir las variables a los componentes, digamos, necesarios. Entonces fíjense que ahora queda el personaje, donde le podemos arrastrar los datos. Fíjense que ahora vida tiene 0 y 0 de cantidad máxima, balas lo mismo, tiene 0, 0, está todo sin configurar. Le damos play. Y desapareció nuestro objeto, claramente porque arrancó con vida 0. Le vamos a poner una cantidad de vida, no sé, 100. Le damos play. Y fíjense cómo ahora nuestro objeto se autoconfiguró con su cantidad de vida máxima, se configuró con su daño, cantidad máxima 0. Acá nos olvidamos poner, vamos a poner 50 de cantidad máxima de balas. Entonces fíjense cómo nuevamente tengo mi personaje configurado con esa cantidad máxima, con la cantidad máxima de balas, con el daño. Otra cosa que puedo hacer es crear un segundo personaje. Crear un segundo de estos configuradores. Voy a poner personaje 2. Puedo poner mañas de daño. 100 de daño, 500 de bala y 500 de vida máxima. Repulente este personaje. Se le arrastramos otro. Fíjense cómo los dos son, digamos, el mismo prefab. Solo que uno tiene arrastrado unos datos y el otro tiene arrastrados otros datos. Otro objeto de datos. Lo que significa que sacamos, digamos, permitimos generar múltiples objetos a partir del mismo prefab con diferentes datos. Fíjense que ahora este tiene 500 de cantidad máxima, 500 de cantidad máxima de balas, 100 de daño. Es otro objeto con otros stats. Entonces, más allá de la facultad de poder usar el mismo prefab en diferentes tipos de enemigos, lo que logramos acá es que el Game Designer después solamente a la hora de editar datos, edite estos contenedores de datos. De hecho, a mí me gusta crear una carpeta llamada juego. Dentro de la carpeta juego, crear una carpeta llamada data. Dentro de la carpeta data, crear una carpeta llamada personajes. Y tiramos esto acá.
Obviamente los scripts y los prefabs también podrían ir acá, pero más allá de eso, fíjense cómo el game designer va a la carpeta data, ve los personajes y acá tiene acceso a todos los datos que le concierne configurar. No tiene que navegar en un mar de prefabs, en un mar de componentes y subobjetos. Obviamente es un approach sencillo, se puede mejorar un montón, pero bueno, la idea es esa. Recuerden, hacen un objeto separado, que es un script del object, con los datos que necesitan, le crean el create asset menu para poder crearlo como un asset separado, y luego crean un componente que se encargue de redireccionar esos datos a otros lados. Capaz se preguntarán qué pasa que estoy clonando datos, qué pasa con Flyweight. Bueno, eso lo vamos a resolver en un futuro video. Bueno, espero que les haya gustado este mini tutorial. Si quieren ver videos más profundos, con explicaciones más detalladas o artículos más detallados, a continuación les dejo mi link al blog donde estoy subiendo todo este tipo de cosas. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Hasta luego.